Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Legislativo, ejecutivo, judicial y eso que falta. El cuarto poder. En la madrugada del viernes pasado, el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario con una contundente mayoría opositora. Fueron 57 votos a favor contra solo 10 votos negativos y una abstención. El presidente Javier Milei ya había anunciado que, de ser aprobada, la vetaría, aunque eso aún todavía no ha sucedido. Estamos en comunicación con Luis Tiscornia, secretario gremial de la CONADU Histórica. Hola Luis, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde Eso que Falta. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente, Luis. Bueno, el jueves pasado movilizaron a las inmediaciones del Congreso, mientras que en el recinto se trataba la Ley de Financiamiento Universitario, que decíamos recién, finalmente fue aprobada durante la madrugada ya del viernes. ¿Venían ustedes teniendo contacto con senadores y senadoras que garantizaran que iban a votar a favor de la ley? Sí, estuvimos en realidad del lado de los sindicatos en cada provincia. Las universidades están desparramadas en cada una de las provincias, son 60 universidades, así que cada asociación de base hizo entrevistas, diría con casi todos, los representantes, los senadores. Yo, por ejemplo, que soy de Neuquén, tuvimos una entrevista el sábado anterior con el senador Parrilli, con la senadora Silvia Zapag, ahí comprometieron, por supuesto, el voto. Y así fue en general en todas las provincias. O sea, estábamos conscientes de que había una mayoría, quizás no tanto, me llamó la atención a mí los 57 votos, pero sí estábamos seguros que se aprobaba. Y eso, bueno, tiene que ver con la posición que han asumido los senadores en respaldo a una ley que tiene que ver con la educación pública, con la universidad pública. Es nada más que mantener el financiamiento mínimo y aceptable que hoy está comprometido en las universidades nacionales. Así que muy importante, lo consideramos un éxito de la lucha de todo este año, de esa gran movilización del 23 de abril, pero ahora hay que defendernos del veto, ¿no? Que es lo que el gobierno ha afirmado que va a hacer, así que estamos preparándonos para una segunda marcha federal universitaria en repudio al veto del gobierno nacional. En ese sentido, ¿ya hay planificada una fecha para la marcha o están básicamente esperando a ver si se efectiviza o no este anuncio del veto? Espera si se efectiviza. El gobierno salió a afirmar de que lo va a hacer, el propio presidente, por lo tanto uno podría decir estamos ya repudiando lo que el gobierno afirmó que va a hacer. La fecha de la marcha es simplemente a los fines organizativos. Estamos conversando, tuvimos una reunión todos los sindicatos con la Federación Universitaria Argentina Estudiantil y con la representación de los rectores en el día de ayer. El martes va a haber una reunión nuevamente con el CIN y con la FUA, donde ahí se va a anunciar la fecha de la marcha. Estamos ajustando los detalles en estos días y el martes se va a anunciar públicamente la fecha del martes, que va a ser para los primeros días de octubre, ¿no? Perfecto. Volviendo un poco a la jornada del jueves, preguntarte por el dispositivo de seguridad dispuesto para ese día, ya que, bueno, como sabemos, venimos de varias semanas de represión, sobre todo en los miércoles, ¿no? Y toda la situación con los jubilados y jubiladas. ¿Cómo fue la jornada en este sentido? No, fue igual en términos de esa sobreactuación de las fuerzas de seguridad que tienen más que nada un sentido propagandístico, ¿no? O sea, de mostrar dureza, de mostrar autoridad y todo eso que es ficticio. Hay un viejo dicho que decía, bueno, son tigres de papel, decía, creo, no me acuerdo quién, hace décadas, pero bueno, mostrar fuerza que realmente no la tienen, porque esa demostración de fuerza oculta la maldad, oculta que están haciendo cosas dañinas, que están perjudicando a la sociedad, que están perjudicando al país, y bueno, tratan de ocultarlo con esa demostración de fuerza que lo único que muestra es su propia debilidad. Y después lo clásico, ¿no? Todo plan de ajuste que tiene medidas que son gravosas para la sociedad, bueno, la respaldan con represión.
¿no? Eso ha sido así con todos los gobiernos autoritarios. Nosotros tenemos que saber, en primer lugar, no dejarnos amedrentar, ¿no? Sí. No dejarnos amedrentar, porque el objetivo de ellos también es sembrar miedo, no dejarnos amedrentar, saber que van a hacer uso de la violencia y bueno, y estar preparados para pacíficamente resistir. Uh-huh. ¿Qué es lo que establece específicamente la Ley de Financiamiento Universitario en materia salarial y de presupuesto para quienes no estuvieron, digamos, tan al tanto o que no hicieron un seguimiento tan intenso de toda esta lucha? Es muy sencilla, son 6 artículos. Uh-huh. Uno de los artículos dice: debe actualizarse el presupuesto para funcionamiento operativo, esto es el dinero para los gastos diarios, ¿no? Luz, gas, tiza, pizarrón, por dar un ejemplo ilustrativo, ¿no? Bien, actualizar a enero del 2024 las partidas presupuestarias de acuerdo a la inflación. ¿Por qué? Porque los presupuestos están muy por debajo de la inflación y a su vez estuvieron muy por debajo de toda la inflación de 2023. Y a su vez, el otro artículo dice: deben actualizarse los salarios a partir de diciembre de 2023, que es cuando asume este gobierno, de acuerdo a la inflación. Todos los incrementos que se hubieran dado en ese periodo se descuentan, pero justamente lo que nosotros estamos denunciando, por eso hemos hecho paro, por eso estamos reclamando, es que la inflación supera en 50-60 puntos a lo que hemos cobrado en salarios durante todo este año. Tenemos un atraso fenomenal, como no se ha visto en los últimos 30, 40 años, diría, el atraso salarial. Entonces, la ley dice que se actualice por inflación, que sería una cosa de mínima para mantener por lo menos un poco el poder adquisitivo. Claro. Ahí, diciendo esto, se muestra lo dañino, la maldad que tiene lo del veto, ¿no? Porque es simplemente actualizar por inflación, cuando se le está disminuyendo impuestos a los grandes grupos económicos, ¿no? Por ejemplo, el RIGI es un regalo que ni siquiera lo pedían, y a nosotros se nos castiga con la inflación todos los meses. Sí, sin dudas. Después de la marcha universitaria federal que tuvo lugar en abril, que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y en todo el país, pero porque esa la vi y la viví, no la de la Ciudad de Buenos Aires, que fue inmensa e impresionante, el gobierno se jactó de haber otorgado un 70% extra, ¿no?, sobre el presupuesto universitario. Ahora, bien se sabe, o quienes estamos tal vez más cercanos al sistema universitario nacional, que ese 70% fue directamente a gastos de funcionamiento, y con esto es lo que decía, ¿no? Tizas, gas, luz, etcétera. Ahora, en términos salariales, eso quedó atrasadísimo, claro, y después, en términos del funcionamiento en sí mismo, ya estamos nuevamente casi en cero, ¿o no? Exacto, o sea, fue un refuerzo presupuestario que se lo arrancamos, porque antes de la marcha el gobierno decía que estaba todo bien y que no entendía por qué nos quejábamos. Después tuvo que salir a decir que bueno, que estaba bien y que se incrementaba el presupuesto. Ese incremento que se lo arrancamos, bueno, alcanzó para poder pagar los servicios básicos y no cerrar por falta de luz las instituciones. O sea, fue mínimo. Ahora, y los salarios cero. Hay que decir, porque es importante que se sepa, de todo el presupuesto universitario, el 90% son salarios. Y el 10% es ese dinero para funcionar, ¿no? Tiza, pizarrón, gas, luz, insumos para los trabajos prácticos de la docencia, para los trabajos prácticos, para los ensayos de investigación, eso es el 10%. Eso logramos que se acomode un poquito y por lo menos salir de estar abajo del agua. Ahora, los salarios no. Y, a ver, le doy el dato que lo repetimos en todos lados. Hoy, un profesional que ingresa a la universidad a tiempo completo, o sea, 8 horas diarias, en varias universidades con retención de título, ingresa con un sueldo de 700.000 pesos. Claro. En diciembre, el equivalente era 1.400.000. Fíjese, ¿no? En esa categoría, la categoría inicial. En diciembre, que teníamos la llamada garantía salarial, o sea, cobrábamos lo mismo que el maestro de grado con la misma carga horaria, ¿no? Bueno, en una dedicación exclusiva en diciembre era equivalente hoy a 1.400.000 pesos y están 700.000 pesos. Sí, y eso es lo que... una pérdida espantosa.
Sí, y que en muchos lugares, tanto periodísticos y tanto del ámbito académico, es lo que dicen que, más allá de lo monetario y lo económico en sí mismo y que no alcanza para llegar a fin de mes como un hecho concreto y real, el problema es que tampoco atrae a nuevas personas a ejercer el cargo de docentes en la universidad, ¿no? Y que entonces también empieza a ser parte del vaciamiento más simbólico, si se quiere, e intelectual. Exacto. Los jóvenes, una persona, esa categoría es de ingreso, ¿no? O sea, un recién recibido claro. Sería. Bueno, por 700.000 pesos un profesional, médico, arquitecto, abogado, antropólogo, historiador, el que sea, no va a ir a trabajar a la universidad, va a buscar en la actividad privada o incluso en otros niveles educativos. Caso en las provincias, primario y secundario ganan mucho más que en la universidad, varía con las provincias, pero ganan mucho más. Por lo tanto, se vacía de los que el ingreso. Y después está empezando a pasar que los que ya tienen antigüedad están formados, incluso que se ha invertido en formar, porque hay disciplinas que no se desarrollan en la actividad privada, solo se desarrollan en el ambiente de la docencia o de la investigación. Bueno, se van a buscar trabajo a la actividad privada porque no alcanza. Entonces, eso ya se empieza a ver, o sea, los más veteranos se van a empezar a ir, o se van a la actividad privada o se van del país, y los más nuevos, los jóvenes, no van a querer ingresar porque no es una oferta que permita a un profesional hoy dedicarse a la docencia y la investigación. Eso es vaciamiento y efectivamente yo agregaría, es un plan. Sí. El plan, porque como no pueden cerrarla porque hubo 1 millón y pico de personas que salieron a defender la universidad pública, bueno, la quieren matar de a poco. La quieren matar de a poco, vaciándola, desmantelándola, desanimando a los que trabajan adentro. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ponerle límite y decirle al gobierno, mire, no se metan con la universidad pública, no destruyan la educación pública, eso es un patrimonio de los argentinos y de las argentinas. ¿Cómo se pone en juego o cómo se va a vincular o cómo crees que va a impactar la ley de presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto si se aprueba tal como lo envió el gobierno con la ley de financiamiento universitario? Bueno, la ley de financiamiento es por el año 2024. Sí. O sea, se termina en diciembre y deja de existir. Y entonces abrimos la alarma ahora. Claro. La ley de presupuesto, que es para el 2025, propone un presupuesto que es la mitad de lo que estuvieron proponiendo o pidiendo los rectores, el CIN. Que a su vez, nosotros que somos representantes gremiales, siempre los hemos, ¿cómo decir?, entre comillas, acusado a los rectores de ser demasiado moderados, ¿no? O sea, los años anteriores decimos, bueno, no, todavía el presupuesto es insuficiente lo que están pidiendo. Bueno, de lo que propusieron ahora los rectores, el Consejo de Rectores, el gobierno puso en el presupuesto la mitad. O sea, es un presupuesto también de desmantelamiento, de ahogo, de asfixia. Sí. Entonces, eso sí, ahora nosotros le vamos a reclamar a los diputados y a los senadores, por un lado, que rechacen el veto que anunció el gobierno sobre la ley de financiamiento 2024 y que rechacen el presupuesto de ajuste del 2025 y que propongan otras cifras. El día martes, entonces, será la reunión en la que se defina una nueva marcha federal universitaria. Estaremos atentos y atentas, Luis, a lo que vayan definiendo y cómo sea esa convocatoria. Exactamente. El martes a las 18 horas en las instalaciones del CIN, del Consejo de Rectores en Capital Federal. Ahí se va a anunciar en una conferencia de prensa la fecha de la movilización. Te agradecemos mucho por estos minutos, Luis. Seguramente seguiremos hablando a lo largo de estos meses y estos años. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Es un gusto, realmente. Pasó así Luis Tiscornia, secretario gremial de la CONADU Histórica.